con ansias el fin de semana. Junto con su esposo, decidieron ir a la casa de campo de la madre de él. Quería pasar unos días en silencio y tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad. Chloe es una campeona. A pesar de su corta edad, pudo aguantar todas las rondas y ganó, contaba ella sonriendo. Betty trabajaba como profesora de música en una escuela, y recientemente sus alumnos habían participado en un concurso donde una niña logró obtener el primer lugar, aunque la competencia era bastante seria. A Betty le encantaban los niños, literalmente se entregaba a ellos, por eso iba a trabajar con mucho gusto. Desafortunadamente, no pudo tener un hijo propio, pero seguía soñando con eso. Muchas de sus amigas ya habían tenido hijos, y a Betty solo le quedaba cuidarlos. Por eso se veía cada vez menos con ellas, ya que el tema de la maternidad le resultaba bastante doloroso. Su esposo tenía una actitud mucho más relajada respecto a los niños. Para él, el trabajo era lo primero, y Max soñaba con alcanzar grandes alturas. Por ahora, seguía en el puesto de gerente de atención al cliente, pero apuntaba activamente a ser jefe de su departamento. Para eso, cada día se abría camino hacia la oficina de la jefa, construyendo una buena relación con ella. Sin embargo, en algún momento Max se pasó de la raya y ni siquiera se dio cuenta de cómo terminaron en la misma cama. Desde entonces, la actitud de la jefa hacia él cambió. Comenzó a premiarlo más a menudo, le daba bonificaciones, y el hombre estaba seguro de que iba por el camino correcto. Su ascenso era solo cuestión de tiempo. Ahora sus pensamientos estaban ocupados exclusivamente por su amante, a quien quería hacer un regalo. Selena era una mujer acomodada, por lo que para sorprenderla y alegrarla de verdad, tenía que esforzarse mucho. ¿Perfume o joya? Se preguntaba Mac, ignorando completamente las charlas vacías de su esposa. Para ser sincera, hasta les tengo un poco de envidia, continuaba Betty hablando de sus alumnos. Tienen toda la vida por delante, tantas oportunidades. Ella amaba cantar desde niña, había asistido alguna vez a una escuela de música, donde todos los profesores la elogiaban mucho y le pronosticaban un gran futuro. Sin embargo, siendo adolescente, Betty contrajo un resfriado que provocó una complicación seria en sus oídos. Durante un tiempo, la niña no pudo oír por un oído, por lo que tuvo que olvidar su futuro musical. Sus padres la llevaron a varios médicos, y más adelante recuperó la audición, pero el tiempo valioso ya se había perdido. Betty lo aceptó y decidió convertirse en profesora para ayudar a niños talentosos. Quiso continuar su pensamiento, pero su esposo la interrumpió bruscamente para avisar que ya habían llegado. Su suegra ya estaba en el porche, saludándolos con la mano. Con Sara tenía una buena relación amistosa. Así había sucedido porque visitaban a la suegra poco, solo un par de veces al mes. Por eso no tenían tiempo de molestarse mutuamente. Sara siempre empezaba a hablar con la nuera sobre los niños. Ofrecía todo tipo de remedios caseros que Betty rechazaba obstinadamente. Sin embargo, la mujer mayor era muy insistente e incluso una vez llevó a una adivina a la casa. La vidente tocó su vientre y con el ceño fruncido negó con la cabeza. Betty se entristeció aún más, aunque no creía en poderes sobrenaturales en las personas. Cuando la adivina se iba, se acercó rápido a Betty y le susurró una frase. Con ese hombre nunca vas a tener un hijo, y después casi corrió para salir de su casa. Betty decidió no darle mucha importancia a esa frase, pensando que frente a ella estaba una charlatana que solo quería sacar dinero. Pero, sin embargo, la frase se quedó mucho tiempo en su memoria. La suegra los recibió con los brazos abiertos.
Aparte de la televisión y los chismes con las vecinas, no tenía nada interesante, por eso la visita de los niños era como un soplo de aire fresco. Ahora tengo nuevos vecinos, compartió Sara. Una mujer joven y un niño de unos 7 años. Mike no reaccionó a sus palabras. Estaba absorto en su teléfono, eligiendo un anillo para su amante. No quería gastar mucho, pero parecía que tenía que hacer un regalo decente. Parece que tendré que usar la tarjeta de crédito, pensó mentalmente, apretando los labios. ¿Gente buena?, preguntó Betty, tratando de mantener la conversación con la suegra. Por ahora no me quejo, sonrió ella. Después del viaje, los esposos decidieron descansar un poco. Mike se fue a su habitación y Betty salió a pasear. Sentía que en el campo hasta se respiraba mejor. Árboles alrededor, un río y completa paz. Sería genial tener una casa propia, pensó de repente. Betty comprendió que con gusto cambiaría la vida de ciudad por esa tranquilidad. Pero su marido seguro no apreciaría esa iniciativa. Mac era un hombre urbano hasta la médula, amante del ritmo frenético y la lucha por el éxito. Los Griffin vivían en un apartamento que Sara les había regalado por la boda. Ella esperaba pronto tener nietos, así que pensó que los niños necesitaban más un apartamento de 3 habitaciones que ella sola. Recogió sus cosas y simplemente se mudó a la casa de campo que amaba con todo su corazón. Por todo el terreno había comederos colgados que la suegra había hecho para los pájaros. A ella le encantaban los animales. Eran para ella un verdadero refugio. Se terminó el grano, murmuró Betty, asomándose a uno de los comederos. Sin pensarlo mucho, entró al cobertizo para rellenar los comederos. ¿Por qué no te quedas quieta?, dijo Mac riendo, observándola desde el balcón. Betty solo sonrió, como diciendo que no podía evitarlo. En general, no le gustaba estar sentada, prefería un estilo de vida activo. Cuando llegó al último comedero, que estaba cerca de la cerca de los vecinos, su marido ya se había metido en la habitación. De repente, escuchó unas voces. Una era claramente femenina y la otra de un niño. Betty se quedó escuchando sin querer. ¿Por qué nos mudamos aquí?, preguntó el niño cruzándose de brazos. En la ciudad estaba bien. La mujer joven se agachó y lo abrazó por los hombros. Tengo un asunto muy importante, dijo seriamente. Tengo que ajustar cuentas con alguien que me hizo mucho daño. El niño abrió mucho los ojos. ¿Y quién es?, preguntó. Nuestro vecino, fue la respuesta. Mirando a los lados, ella se alejó con el niño. Por un momento, Betty dejó de respirar. Miró a su alrededor y concluyó, además de su suegra y de la mujer con el niño, nadie más vivía por ese lado. Sus casas estaban en una pequeña colina. Solo eran 2, y todas las demás estaban en otra parte del pueblo. Betty entendió que hablaban de ellos. Pero, ¿quién de la familia Griffin había molestado a esta vecina? Ella misma nunca la había visto en la vida. Su suegra era como un diente de león, una persona dulce y amable. Mac no había contado ninguna historia del pasado relacionada con otras mujeres. Pero si no contó nada, no significa que no haya pasado nada, pensó Betty, apostando por él. Quiso acercarse para escuchar el resto de la conversación, pero en ese momento salió su esposo. Mi madre va a preparar la cena. ¿No quieres ayudarla?, Su voz fue lo suficientemente alta como para llegar a quienes estaban detrás de la cerca. La vecina inmediatamente tomó de la mano al niño y entraron en la casa. Betty lo siguió con la mirada por un buen rato.
Mac, ¿conoces a los nuevos vecinos? Preguntó ella, mirando atentamente a su esposo. ¿De dónde sacas eso? Se rió él. Ni siquiera los he visto en persona. Betty asintió y se dirigió a la cocina, pero en su cabeza seguía dando vueltas el fragmento de diálogo. Trataba de imaginar qué podría haber causado la ira de la vecina. Sara, ¿qué te parecen estos nuevos? Preguntó la nuera mientras cocinaba. ¿Puedes contarme algo sobre ellos? Nada especial, encogió de hombros la dueña de casa. Madre e hijo. Corteses. Pero no hablan con nadie aquí. Según entiendo, el niño no tiene padre. La mujer se llama Cassandra y el niño, Steve. Poco, pensó Betty apretando los labios. Quiso hacer otra pregunta, pero la suegra suavemente cambió el tema a la maternidad y enseguida comenzó a bombardearla con preguntas. Betty se defendía con valentía, aunque por dentro todo le dolía. Ahora empezó a vigilar más de cerca a los vecinos. Sentía que algo no estaba bien con ellos. Hacía buen tiempo, así que Betty pasaba mucho tiempo en la terraza, que daba justo hacia la cerca del vecino. Era un excelente lugar para observar. Pero la madre y el hijo se comportaban de forma completamente normal. La mujer trabajaba en el jardín, el niño jugaba con una pelota. En cierto momento Betty se cansó de sus propias sospechas. ¿Me puedes traer la cartera? Se oyó la voz de Mac desde el garaje. Quiero ir a la tienda. Ella asintió y entró más adentro de la casa. Cuando regresó, no pudo evitar notar que Mac estaba muy cerca de la cerca y Cassandra, mirando rápidamente a los lados, le pasaba una nota. Betty se apartó rápidamente y se escondió detrás del marco de la puerta. Su esposo tomó el papel y comenzó a leerlo. En su rostro apareció un verdadero shock, palideció, apretó los labios, y lentamente guardó la nota en el bolsillo. Cuando se volvió, Cassandra ya no estaba, se había metido en la casa. Aquí tienes tu cartera, dijo Betty acercándose. Absorto en sus pensamientos, él no oyó sus pasos y casi se sobresaltó por la sorpresa. ¿Qué? Dijo desconcertado, con dificultad para enfocar la mirada. Tú pediste la cartera, repitió ella. A Betty la consumía la curiosidad. Seguía con la mirada a su esposo mientras ya planeaba cómo conseguir esa nota y saber qué quería Cassandra de su marido. Pasó unos minutos junto a la ventana. Mac caminaba por el patio como un fantasma, distante de todo. De repente, junto a la parrilla comenzó a avivar el fuego con energía. Betty entendió lo que él iba a hacer y salió disparada al patio. Mike, nervioso, lanzó la nota al fuego con todas sus fuerzas y, dando pasos amplios, se dirigió de regreso, casi atropellándola en el camino. Ella no podía perder esa oportunidad. Sin pensar en las llamas, metió las manos en la parrilla, salvando la parte que quedó intacta. Casi se quemó, pero logró sacar el pedazo de papel. La mayor parte del texto se había quemado, pero dos palabras que sobrevivieron le provocaron escalofríos. Tu hijo, estaba escrito con una letra femenina cuidadosa. Betty inmediatamente lanzó el papel de nuevo al fuego y se sacudió las manos. Ahora no solo su esposo, sino también ella misma habían perdido la tranquilidad. ¿Qué significaba eso? Después de eso, Mac parecía otro. Se volvió nervioso, reservado, casi no hablaba y pasaba todo el tiempo en su habitación. Cuando Betty entraba, él salía a la calle. «Hijo, ¿quieres comer algo?», preguntó Sara suplicante. «Después de todo, me esforcé para ustedes». Durante toda la noche no tocó la comida.
Simplemente se sentó en silencio, mirando fijamente un punto. No quiero, dijo Mac con voz ronca, levantándose de la mesa. Está demasiado estresado, pobrecito, exclamó su madre con las manos en el aire. Pero Betty sabía que no era por el trabajo. Para ella estaba claro, su esposo había cambiado después de encontrarse con Natalia. ¿Y si ella lo está chantajeando? De repente pensó. Su imaginación empezó a dibujar escenas vívidas, casi como de cine. Betty sacudió la cabeza tratando de alejar esos pensamientos molestos. Se acercaba el día de regresar a casa. Mac lo esperaba más que nadie. Incluso había propuesto irse unos días antes. ¿De verdad te asustó tanto la vecina?, se preguntó en su mente. Betty estaba cansada de hacer conjeturas. Ya no podía consumirse por dentro. Necesitaba saber la verdad, así que decidió hablar directamente con su esposo. Mac se encerró en su despacho. Betty tomó una bandeja con té y galletas y, usando el pretexto de cuidar de él, llamó a la puerta. ¿Qué quieres?, se sobresaltó su esposo. Betty puso en su rostro la sonrisa más dulce que pudo. Nada, solo te serví té como si no pasara nada, respondió Betty con una sonrisa deliberadamente tranquila. Max suspiró profundamente y se recostó en el respaldo de la silla. Está bien, ponlo en la mesa, y luego vete. Tengo que trabajar. Ella asintió. Su tono le pareció irritado, pero al mismo tiempo aliviado. Betty notó que su calma lo había tranquilizado un poco. Él perdió la vigilancia. Al mirar por encima del hombro, Betty vio que en la pantalla de su portátil estaba abierta una aplicación bancaria. Al lado, sobre la mesa, había una tarjeta. No era difícil deducir que Mac planeaba transferir o retirar una gran suma de dinero. Betty no quiso armar un escándalo, la tensión ya era demasiado densa. Simplemente salió del despacho, igual de cargada de pensamientos que él. La inquietud interior no la abandonaba. Sentía que algo malo estaba pasando, pero la imagen se formaba en fragmentos. Sin encontrar mejor idea, decidió hablar con su suegra. Sara estaba sentada en la terraza, dejando que el suave sol de la tarde le acariciara el rostro. ¿No te parece que Mac y Cassandra se conocen?, preguntó Betty, sentándose a su lado. La suegra se encogió de hombros. No creo. Ella dijo que antes vivía en el norte. Creo que estás confundida. No, no es así, pensó Betty. Su inquietud no se calmaba. La conversación no dio nada concreto, y ella apretó los labios mientras dirigía la mirada hacia la casa vecina. La intuición gritaba, detrás de esa fachada se escondía una historia que ni siquiera imaginaban. Senka, recoge tus cosas, dijo Mac al salir del despacho. Mañana nos vamos. Ella asintió. Las esperadas vacaciones se habían convertido en un detective con elementos de thriller psicológico. Regresar a casa se volvió un salvavidas. Sara ofreció recoger manzanas para el camino. Betty tomó con gusto la cesta y se dirigió al jardín. Las manzanas colgaban grandes y jugosas, era un placer para la vista. Una vez más se sorprendió pensando que vivir en el campo sería maravilloso. Sumida en sus pensamientos, de repente escuchó un canto. Se quedó inmóvil, con la cesta colgando de la mano. La voz era pura, fuerte, hipnotizante. Infantil. Por un segundo cerró los ojos, disfrutando. Su instinto profesional se activó de inmediato. Un talento así no podía pasar desapercibido. Betty salió a la calle para ver quién cantaba. Resultó ser Steve, el vecino.
Ella ya estaba a punto de acercarse cuando Cassandra se lanzó hacia él. Betty, sin embargo, se acercó a la puerta y dijo: «Tu hijo tiene una voz increíble. Definitivamente debería tomar clases de canto. Te aseguro que puede llegar muy lejos». Steve escuchaba con los ojos brillando. Pero el rostro de Cassandra se tensó al instante, distorsionado por el desprecio. «No te metas en nuestra vida», dijo entre dientes, entrecerrando los ojos. Betty no esperaba esa reacción. «Yo no quería hacer nada malo. Solo no pude evitar notar su talento. Soy profesora de música, y puedo. Lárgate de aquí y nunca te acerques a mi hijo». «¿Me oíste?». La voz de Cassandra se elevó en un grito. Temblaba de rabia. «¿Por qué actúan así?», exhaló Betty, desconcertada. No entendía qué había provocado semejante agresividad. Cassandra no respondió. Agarró a su hijo de la mano y lo arrastró hacia la casa. Steve, al darse la vuelta, parecía querer decir algo, pero su madre le susurró algo al oído. Él se detuvo y bajó la cabeza. Betty suspiró profundamente. Cassandra era una mujer con dolor interior. Pero, ¿qué herida se escondía bajo esa apariencia? Tratando de recomponerse, Betty volvió al jardín y siguió recogiendo manzanas. Cuando terminó, su suegra le propuso recolectar frambuesas y Betty aceptó con gusto. Necesitaba tener las manos ocupadas para no volverse loca con los pensamientos. Se inclinó hacia el arbusto y de repente apareció el niño vecino de debajo. «Dios mío», exclamó ella. «¡Ay!», gritó Griffin, dejando caer la cesta. Varias manzanas rodaron en distintas direcciones. «Me asustaste mucho». «Oh, disculpa», Steve se mostró un poco avergonzado. Resultó que en la cerca había un pequeño agujero por donde un niño podía pasar fácilmente. Así fue como llegó al terreno ajeno. «¿Eres profesora de música?», preguntó el niño. «¿Podrías darme algunas clases?». Betty sonrió ampliamente. El talento musical había llegado a sus manos por sí solo. Ya estaba lista para aceptar cuando recordó a Cassandra. «Me encantaría darte clases, pero necesito el permiso de tu mamá». El chico frunció los labios. Estaba claro que esa idea no le iba a gustar. Dudó un momento, hasta que Betty le propuso intercambiar números de teléfono para que ella pudiera darle consejos sobre canto. «Genial», aceptó Steve con alegría, y en sus ojos brilló una chispa de entusiasmo. En cualquier otra situación, Betty le habría dicho que no. Pero el niño tenía una voz tan maravillosa e inconfundible que simplemente no pudo pasar de largo. Steve ya estaba a punto de correr de regreso a casa, pero Betty lo detuvo. «Espera, toma una manzana», le ofreció, extendiéndole la fruta. Él sonrió y, en un solo movimiento, ya estaba al otro lado de la cerca, corriendo hacia su casa. «Zen». Se oyó la voz amenazante de su esposo, lo que la hizo sobresaltarse y volver a dejar caer la cesta que había estado llenando hacía unos minutos. «Sí», respondió ella, dándose vuelta para mirarlo. «¿Cuánto más vas a tardar?», refunfuñó Mac con descontento. «Yo ya estoy listo y tú sigues dando vueltas por el jardín». Betty suspiró profundamente. Cuánto quería él irse de ahí. Cuando los esposos partieron, Sara se puso visiblemente triste. Quería que sus hijos se quedaran un poco más, pero Mac ni siquiera quería oír hablar de eso. «Mamá, tenemos trabajo», respondió firme Mac. «Apenas pude sacar tiempo libre para visitarte».
La madre solo movió la cabeza, secándose las lágrimas en las comisuras de los ojos. Betty miraba a su esposo fijamente. No tenía un horario tan apretado. Simplemente quería largarse lo antes posible. ¿Por qué te comportas tan raro? No pudo contenerse. Apenas llegamos aquí y pareces otra persona. Mike, ¿qué está pasando? No sé de qué hablas, se encogió de hombros él. Pero incluso su lenguaje corporal decía lo contrario. Mac estaba en una postura cerrada, y sus hombros temblaban tensos. No hacía falta ser psicóloga para entender que algo lo carcomía. Betty dejó de intentar que hablara y, en cambio, le contó lo que había pasado con Natalia cuando mencionó el talento de su hijo. Simplemente no deberías meterte en la vida de otra familia, respondió él con indiferencia. Yo ni siquiera tenía la intención, respondió Betty vivamente. Simplemente quise ayudar al niño a desarrollar su talento. Pues no ayudes cuando no te lo piden, replicó Mac con sarcasmo, mirando por la ventana. Cuando regresaron a casa, Betty inmediatamente se puso en contacto con Steve. Eligieron un momento en que ambos estarían libres y planearon las sesiones. Griffin se comunicaba con su alumno por correspondencia y un par de veces a la semana acordaron reunirse por videollamada. Por supuesto, no era tan efectivo como las reuniones presenciales, pero dadas sus circunstancias, era lo máximo que podían permitirse. Eres muy bueno, decía Betty, viendo cuánto se esforzaba el niño. ¿Le has contado a tu mamá sobre nuestras clases? El niño apartó la mirada y mordió su labio. Su reacción fue una respuesta elocuente. Eso significaba que no lo había contado. Betty sacó la conclusión por sí misma. Pero habíamos quedado en eso, Steve. No puedes seguir así. Tu mamá debe saber de nuestras clases. Ella no es mi mamá, soltó el niño de repente. Mi mamá murió cuando yo nací. Fue un giro tan inesperado que Betty abrió la boca sin querer. Entonces, ¿quién es Cassandra? Preguntó confundida. Mi tía, respondió Steve. Se hizo un silencio. Betty reflexionó. La suegra había dicho que el niño tenía unos 7 años y ella comenzó a observarlo con más atención. Algo en su apariencia le recordaba a Mac. Pero él no podía ser su hijo. Su subconsciente hizo esa conclusión por sí solo y Betty se estremeció. No, no, no. Eso no puede ser. Llevamos casi 9 años casados, se dijo a sí misma. Mike era un hombre honesto, un esposo fiel. No podía haber sido infiel. En ese momento, Betty recordó una conversación que había escuchado accidentalmente en el jardín. La pregunta se escapó de sus labios. Steve, ¿a quién quiere vengar tu tía? Preguntó rápidamente. A tu esposo, respondió el niño al instante. ¿Por qué? Abrió los ojos Betty. Nos hizo mucho daño. Hace mucho tiempo, contestó el niño simplemente, como si hablara del clima o de juguetes. Por culpa de él, todos los problemas. Él es un traidor. Era evidente que Steve transmitía los pensamientos de Cassandra, que ella había cultivado en él durante varios años. Betty no sabía qué responder y tampoco quería discutir sobre su esposo con un niño. A pesar de todo, el niño no debía verse involucrado en intrigas de adultos. Entiendo, Steve, Betty forzó una sonrisa. Entonces haz la tarea que te di. Nos veremos la próxima semana. Betty cerró de golpe el portátil y se recostó en la silla. Ya no tenía dudas, su esposo estaba preparando dinero para Cassandra. Al parecer,
Su venganza lo había asustado tanto que decidió pagar para evitar problemas. ¿Qué es lo que has hecho?, se preguntó una vez más. Luego Betty se levantó de repente y corrió hacia la estantería. Allí guardaba un álbum de fotos. Recordaba con claridad que en algún lugar debía haber una foto de Mac cuando era niño. Betty hojeó las páginas frenéticamente hasta encontrar lo que buscaba. Dios mío, fue lo único que pudo murmurar al ver a Mac con 7 años. Ya casi no tenía dudas, Steve era su hijo. Probablemente era con eso que Cassandra lo chantajeaba. Betty se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. Sentía un fuego interior que la consumía. Nunca había podido darle un hijo a su esposo. Pero él ya tenía un hijo creciendo fuera del matrimonio. Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora Max solo es fiel a mí, trataba de convencerse. Betty estaba dispuesta a aceptar que en la juventud muchos cometen errores. Quizás Mac ni siquiera sabía que tenía un hijo. Se llevó las manos a la cabeza, tratando de entender qué hacer a continuación. No quería montar un escándalo ni pelear con su esposo. Todo lo que había pasado debía quedarse en el pasado. Sin embargo, Betty sabía que no podían evitar una conversación seria. Mientras tanto, Sarah estaba sentada en un banco, disfrutando del clima cálido. Los niños se habían ido hace varios días, y ella se quedaba sola. La mujer reflexionaba sobre la vida y las personas que la habían dejado hace tiempo. Hace poco, en la calle vecina, falleció una mujer con la que a veces paseaba. Sarah suspiró profundamente. La traicionera soledad apretaba cada vez más sus dedos alrededor de su cuello. Le costaba cada vez más vivir sola. Cuando comenzó a caer una llovizna, se levantó. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho, doblándola hacia adelante mientras se agarraba el corazón. Sus manos comenzaron a temblar, la boca se le torció, ni siquiera podía gritar pidiendo ayuda. Por suerte, en ese momento apareció Cassandra en la calle, regresando de la tienda. Rápidamente evaluó la situación y se acercó a su vecina. Cassandra tenía formación médica y sabía perfectamente qué hacer en caso de un ataque al corazón. Cada minuto contaba. Pero Cassandra de repente se quedó paralizada, mirando a la madre del hombre que había arruinado la vida de ella y de su sobrino. ¿Qué sentirá cuando se entere de la muerte de su madre? ¿Cómo podrá vivir después de perder a un ser querido? Pensó mientras observaba cómo la vida lentamente abandonaba a la anciana. Cuando la mujer empezó a jadear, Cassandra volvió en sí. Con cuidado la acostó en el banco e hizo todo lo necesario para mantenerla con vida hasta que llegara la ambulancia. ¿La llevarán al hospital?, preguntó el paramédico. Pero Cassandra solo negó con la cabeza. Ya había hecho lo que podía. Cuando los médicos se llevaron a Sarah, Cassandra corrió a su casa y se encerró en el baño. Al abrir el grifo, rompió a llorar desconsoladamente. La vida le acababa de dar la oportunidad de vengarse de su enemigo, pero la había dejado pasar. Dios mío. Sarah pudo morir, murmuró entre lágrimas. Por mucho que odiara a Mac, su anciana madre no tenía culpa alguna. No era ella quien debía sufrir. Perdóname, Linda, dijo en voz baja, secándose las lágrimas. Le vengaré, pero lo haré de otra manera. De puntillas fue a su habitación para que su sobrino no notara su estado y sacó un álbum desgastado. Su hermana, Linda, era una verdadera belleza. Tenía muchos admiradores, pero el destino le jugó una mala pasada, se enamoró de un hombre casado. Para entonces, Mac y Betty llevaban ya 2 años de casados. Betty sufría depresión por no tener hijos,
lo que afectaba su relación. Mac estaba cansado de su esposa siempre llorando y encerrada en sí misma. Al conocer a la alegre Linda, comenzó un romance. Para Linda todo era serio. Creía que Mac dejaría a su esposa y formarían una familia juntos. Pero tan pronto como Mac se cansó del juego, echó a Linda de su vida y volvió con su esposa, quien empezaba a recuperarse poco a poco. Linda descubrió que estaba embarazada. Esperaba que esa noticia cambiara todo, pero Mac solo se rió en su cara. No necesito ni a ti ni a tu hijo, dijo fríamente y se fue para siempre. Linda se rompió. Perdió el interés por la vida. Durante todo el embarazo fue una sombra, sin emociones, sin fuerzas. Cassandra hizo todo lo posible por apoyar a su hermana, asegurándole que el niño era el comienzo de una nueva vida. Pero la herida que Igor dejó era demasiado profunda. El parto fue difícil. Parecía que Linda ni siquiera intentaba luchar. Steve nació gracias al esfuerzo de los médicos. Su madre ni siquiera pudo mirarlo, su corazón se detuvo antes del primer llanto del hijo. Cassandra estaba segura, Linda murió por culpa de Mac. Por su traición. Por el dolor. Estaba agotada, destrozada. La traición la mató. Cassandra obtuvo la tutela de su sobrino y se prometió a sí misma amarlo como a un hijo propio. Cuando Steve cumplió 1 año, Cassandra le escribió una carta a Mac. Esperaba que el niño derritiera su corazón. Pero solo recibió una fría respuesta: no quiero tener nada que ver con ustedes. Desde ese momento, Cassandra guardó un odio profundo. Juró que él pagaría. Cuando llamaron a Eugenia por la suegra, ella estaba en el trabajo. Se levantó de inmediato y se preparó para salir al campo. Pero una amable enfermera al otro lado del teléfono la tranquilizó. No es necesario. La vecina reaccionó a tiempo. La vida de la paciente no corre peligro. De todas formas no la dejarán entrar ahora, así que venga con calma el fin de semana. Betty suspiró profundamente y volvió a su clase. Solo que sus pensamientos estaban lejos de la escuela. Chicos, sigamos practicando la canción, dijo ella. Yo me ausentaré un par de minutos. Cerrando la puerta detrás de sí, Betty marcó el número de su esposo. Tenían que hablar urgentemente sobre su madre. Él vio la llamada, pero apagó el sonido deliberadamente. En ese momento, Mac estaba en la oficina de su jefa. Betty no significaba nada para él. Hace unos días le había comprado un regalo a Selena y ahora se disponía a dárselo. Te mereces todo el mundo, le cantaba, pero permite que al menos te entregue esta modesta joya. Debido a que había sacado dinero para sobornar a Cassandra, tuvo que recortar el presupuesto del regalo. Selena abrió la caja, echó un vistazo rápido al contenido y sonrió con desprecio. Claramente no era lo que esperaba. Gracias, cariño, dijo con benevolencia, apenas disimulando su decepción. Me alegra que hayas pensado en mí, dijo Selena cuando Max salió de la oficina. En cuanto se cerró la puerta tras él, lanzó la caja con la joya al cajón más alejado del escritorio con indiferencia. Últimamente él la empezaba a irritar. Antes era divertido, servicial, adulador, ahora era insistente y patético. Su juguete favorito había dejado de darle placer. Ella ya había descubierto su plan. Mac no sentía nada por ella, solo quería avanzar en su carrera. Pero Selena no era ingenua. Había pasado por demasiado para consentir a alguien como él. La jefa no promovía a nadie por palabras bonitas, sino por méritos. Y Mac era mediocre.
Ella lo mantenía cerca solo por diversión, y ese tiempo parecía estar llegando a su fin. Betty no pudo comunicarse con su esposo. Después de 5 intentos, él le envió un mensaje corto. No me molestes, estamos en una reunión importante. Ella se enfadó. Le escribió un mensaje largo diciéndole que la salud de su madre era más importante que el trabajo, pero él ni siquiera lo leyó. Por la noche, como siempre, se conectó por video con Steve. Hola. ¿Cómo estás? ¿Hiciste el ejercicio del que hablamos? Preguntó sonriendo. El niño asintió con energía. Esperaba esas clases con alegría, eran algo especial para él. ¿Puedo cantar?, ofreció con entusiasmo. Betty se alegró. La voz de Steve era agradable y melodiosa. Como profesora, entendía que lo más importante era el apoyo, lo demás vendría con la edad. Steve empezó a cantar. Apenas tomó la nota correcta cuando Cassandra entró en la habitación. Él se quedó en silencio de repente. No te detengas, sigue, dijo Betty rápidamente, intentando salvar la situación. Cassandra saltó hacia la laptop. ¿Quién es? Su voz temblaba de furia. ¿Eres tú? Te dije que te mantuvieras alejada de mi niño. ¿Qué parte no entiendes? Betty apretó los labios. Cassandra, hablemos a solas. Podemos discutir todo con calma. Pero la mujer ni siquiera quiso escuchar. Su rostro se congeló en ira. Cortó la llamada y se volvió hacia su sobrino. Te dije claramente, no hables con ella. Pero yo quiero. La tía Betty me ayuda. Estoy aprendiendo a cantar, y eso es importante. Cassandra suspiró. Para ella todo eso parecía un juego de niños, sin importancia. Si vuelve a pasar, te castigaré. El teléfono y la tablet, aquí. Rápido. El niño entregó los dispositivos a regañadientes. Cassandra también se llevó la laptop. Aislamiento total. Te odio. Gritó Steve entre lágrimas, hundiéndose en la almohada. La mujer se estremeció, pero no mostró ninguna emoción con su cuerpo. Solo se enderezó y susurró. Todo esto es por ti, y salió de la habitación. Después de la llamada interrumpida, Betty intentó comunicarse varias veces más, pero sin éxito. Comprendió que Cassandra le había quitado todo. Parece que tendré que ir, decidió y empezó a prepararse. No sentía odio hacia Cassandra. Más bien comprensión. La mujer protegía a su hijo como podía. Pero Betty creía que una conversación cara a cara podría cambiarlo todo. Dejando un mensaje a su esposo, salió de la ciudad. Ya por la noche entró en la casa de su suegra para visitarla, pero no llegó porque vio en la calle a Cassandra con Steve. Betty se acercó de inmediato. Buenas noches. Por favor, hablemos. Cassandra le lanzó una mirada despectiva, luego miró al niño, que brillaba de alegría. Steve, entra a la casa, dijo severamente. Cuando él se fue, la mujer señaló a Eugenia un banco. Betty se sentó. Para empezar, gracias, dijo sinceramente. Salvaste a mi suegra. Incluso da miedo imaginar qué podría haber pasado si no hubieras estado cerca. No fue muy prudente dejarla sola, respondió la vecina con frialdad. Pero a tu esposo claramente no le extraña abandonar a las mujeres. Betty frunció el ceño. Apenas entendía de qué hablaba su interlocutora. ¿Te refieres a la mamá de Steve? Adivinó Betty. No me digas que no sabes nada, dijo Cassandra con sarcasmo. Nunca creeré que tu marido no se jactó.
pero Rezago solo negó con la cabeza. Realmente no comprendía del todo de qué se trataba. Todo lo que tenía eran solo conjeturas propias. Siempre pensé que Mac me era fiel, confesó con amargura. Cassandra solo se rió. Sin embargo, al notar la verdadera incomprensión y tristeza en los ojos de su interlocutora, se calló bruscamente. De repente entendió que frente a ella había una víctima del engaño, como lo había sido su hermana. Entonces contó la historia de Linda. Al hablar de ella, Cassandra no pudo contener las lágrimas y aún no superaba ese dolor. Dios, qué pena, dijo Betty, tocando la mano de su interlocutora. Qué tonta fui. Durante tantos años estuve segura de que vivía con un hombre perfecto y resultó ser un verdadero miserable. Cassandra solo negó con la cabeza. Él debe ser castigado, dijo con odio. Seguro que lo será, respondió Betty con seguridad. A los miserables siempre se les hace pagar. Durante la conversación ni siquiera se dieron cuenta de que llegó la noche. Cassandra ya no sentía odio hacia Betty. ¿Nos permitirás volver a trabajar con Steve? Preguntó Betty. Cassandra asintió y secó una lágrima. Alguna vez su hermana también soñó con cantar. Sus padres no apoyaban esa idea, así que tuvo que despedirse del sueño y estudiar en la Facultad de Economía. Tal vez Steve realmente tenga talento, dijo su tía con una sonrisa. No tengo ninguna duda, la aseguró Betty. Pero ni ellas imaginaron que durante toda esa conversación un tercer interlocutor las estaba escuchando. No se escondía bajo un árbol ni tras una cerca, sino que estaba a decenas de kilómetros de distancia, pero aún así escuchaba todo el diálogo de principio a fin. Mira nada más cómo se han puesto de acuerdo, gritó Mac, golpeando con el puño la silla. El asunto es que Griffin era obsesivo con el control. Hace unos meses le había puesto un micrófono en la bolsa de su esposa para asegurarse de que ella no sospechara nada sobre su relación con su jefa. También revisaba a dónde iba y con quién hablaba. Antes no había encontrado nada sospechoso, pero ahora Mac quedó realmente en shock. Perdona que me meta donde no me llaman, empezó Cassandra. Pero ese hombre no te merece. Tú eres auténtica y él es un cualquiera. No creo que seas feliz. Betty no pudo evitar una sonrisa, recordando las palabras de una adivina que le dijo hace un par de años. Con ese hombre nunca tendrás un hijo, repitió mentalmente, cerrando los ojos. Tienes razón, dijo Betty en voz baja. Ya no quiero vivir más con alguien que abandonó a su hijo. Al regresar a casa empezó a replantearse su matrimonio. Mac nunca la escuchaba, vivía solo para sus propios deseos y ambiciones. A él no le importaban sus sueños. ¿Cuántas veces había hablado con él sobre tener hijos, y esa conversación siempre terminaba en nada? Mac no estaba dispuesto ni a ir al médico para averiguar la razón por la que no llegaba el embarazo, ni siquiera a considerar la opción de la fertilización in vitro o la adopción. ¿Y qué ha hecho él realmente por nuestro matrimonio?, murmuró, mirando fijamente su foto de boda que la suegra tenía en un marco. Incluso allí Betty sonreía ampliamente, y Mac parecía como si le estuviera haciendo un favor. Él escuchó todo y apretó tanto el lápiz que se partió en dos. ¡Qué desgraciado!, explotó. Primero intentaba chantajearme, y ahora está incitando a mi esposa contra mí. Max se levantó de un salto y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Cuando su mirada cayó sobre el fajo de dinero que había retirado especialmente para Cassandra, sonrió con desprecio. No vas a recibir nada de mí, pensó, y una sonrisa apareció en su rostro. Ahora Mac estaba decidido a dar el primer golpe.
¿Me ayudas a darle una lección a esa tonta?, preguntó dirigiéndose a uno de sus amigos más atrevidos. Un día, Cassandra se preparaba para ir a la ciudad a ver a una de sus pacientes. Ella trabajaba haciendo masajes a domicilio. Para llegar más rápido, esta vez eligió el tren eléctrico. La mujer estaba a punto de pasar por el control cuando de repente sonó la alarma alrededor de ella. «Muéstreme el bolso», pidió con una sonrisa desagradable un empleado de la estación. Sin sospechar nada, la mujer abrió el bolso. Para su sorpresa, el hombre sacó varias bolsas con piedras preciosas. «Ah, aquí está el ladrón», dijo con satisfacción. «Eso no es mío», exclamó Cassandra con los ojos muy abiertos. «Se lo juro, ¿de dónde podría yo tener esas piedras?». Resultó que no muy lejos de la estación había una pequeña joyería de donde habían desaparecido las piedras preciosas. «Exactamente, no son suyas». «En fin, tendrá que contar todo en la policía», dijo el guardia con severidad. Luego llamó a la patrulla y entregó a una asustada Cassandra. En la comisaría no quisieron escucharla mucho. Como las piedras se encontraron en su bolso, no había duda alguna de su culpabilidad. «¿A quién y qué intentan demostrar?», dijo con desprecio el jefe de la sección. «Llamen a un abogado si quieren, pero mi consejo es que mejor cooperen y tal vez logren reducir la condena». «¿Qué condena?», preguntó Cassandra con voz llorosa, sorprendida. «En casa me espera un niño. Debo regresar con él». «Eso era para pensar antes», se burló el hombre. «Ahora pueden despedirse de sus derechos parentales». Cassandra suspiró horrorizada. Pidió llamar a Betty. Parecía ser la única persona en la que podía confiar. Rhys llegó corriendo a la comisaría, tratando de demostrar que Cassandra era una persona honesta y que nunca haría algo así, pero ni la escucharon. «Por favor, cuida de Steve», pidió Cassandra. «Él es lo único que tengo». Betty asintió apresuradamente. Ni siquiera les dejaron hablar bien, solo intercambiaron unas pocas palabras. «Escuchen, estoy segura de que ha ocurrido un terrible error», dijo Betty. «La han incriminado». «Pues demuestren que es así», se rió abiertamente el policía. «¿Acaso no es ese su trabajo?», se sorprendió ella. «¿Saben qué?», comenzó a enfadarse. «Su visita ya terminó, así que les pido que salgan». «¿O quieren acompañar a su amiga?». Betty suspiró y salió lentamente. No quería dejar a Cassandra sola allí, pero no tenía otra opción. Cuando ya estaba en la calle, un joven guardia la alcanzó. «Yo tampoco creo que su amiga sea culpable», dijo al exhalar. «En mis años en la policía he interrogado a muchos criminales, pero su amiga no es así». «Gracias, claro», respondió Betty. «Pero, ¿cómo demostrar todo eso?». «No se preocupe», dijo Austen. «Tengo una idea». Intercambiaron números. El guardia prometió mantenerla informada del caso. Así Betty tuvo una pequeña esperanza. Se fue a casa. Tenía que recoger a su suegra del hospital y además explicar de alguna manera a Steve que su tía no estaría por un tiempo. A Mike no le molestaba en absoluto que su esposa no estuviera en casa. Estaba demasiado ocupado con sus propios problemas. Mike se dio cuenta de que su amante no tenía intención de promoverlo, y si era así, no tenía sentido gastar tiempo ni dinero en ella. Poco a poco, Mike empezó a distanciarse de su jefa, fijándose en una chica de otro departamento. Se llamaba Alicia. Tenía padres acomodados y trabajaba en la oficina solo por gusto.
Mac decidió llevarle un ramo de flores, en el que escondió una nota con un poema. En él, el hombre alababa su inteligencia y belleza. «Cariño, ten cuidado», dijo una de las damas. «Hace poco el señor Griffin corría tras Rachel, y ya se ha cambiado a ti». «Oh, no, yo no necesito esa suerte», sonrió la chica. «Y claro, no pienso ser la broma de un hombre con la jefa». En ese momento pasó Selena. A ella le importaban poco las aventuras de su amante, pero su propia reputación le preocupaba mucho y estaba lista para aplastar a Mac. Le había dicho muchas veces lo importante que era mantener la discreción. No quería que su relación se convirtiera en tema de oficina, pero por irresponsabilidad así fue. «Julia, ven aquí», dijo fríamente, cruzando los brazos. Al ver a la jefa, las chismosas dejaron de reír y se pusieron rígidas como cuerdas. «Prepara la solicitud para transferir a Griffin a otro puesto», dijo Selena con una sonrisa malévola. «Será asistente jurídico». Todos los que escucharon el nombramiento se quedaron boquiabiertos. Mike fue degradado varias posiciones de golpe. Ese tipo de trabajo normalmente se ofrecía a estudiantes que hacían prácticas en la empresa. Cuando el propio Max se enteró, se volvió loco de rabia. ¿Es esto una venganza o qué?, se indignó, apenas conteniéndose para no gritar. «No, simplemente decidí evaluar tus capacidades de forma realista», respondió la jefa con una sonrisa. Griffin quiso decir algo más, pero ella simplemente lo sacó de su despacho. Mike se fue, dando un portazo. Mientras tanto, Betty cuidaba de Steve, que ahora estaba solo. Cada día el niño preguntaba cuándo volvería su tía. «Pronto, cariño», le decía Betty cada vez. Tuvo que mentirle diciendo que su tía estaba en un sanatorio descansando para recuperarse un poco. Pero, afortunadamente, unos días después Austin la llamó. Después de revisar cientos de grabaciones de cámaras de seguridad, logró encontrar aquella que captó el momento en que a Cassandra le metieron en el bolso las desafortunadas joyas. Ya había entregado el material a la policía, por lo que la liberación de la mujer era cuestión de tiempo. Betty estaba exultante. Por fin la justicia había triunfado. Cuando Austin le mostró la grabación, ella se quedó boquiabierta. «Ese es Coro», dijo con voz ronca. «Amigo de mi esposo». Ahora Betty no tenía dudas de que su amiga había ido a la cárcel por culpa de Mac. «Qué tipo tan despreciable», pensó para sí, sabiendo que no podía demorarse más. «Debo pedir el divorcio cuanto antes. No quiero llevar el apellido de una persona tan horrible», dijo Betty con el corazón en la mano cuando le preguntaron la razón del divorcio. Durante mucho tiempo dudó en contarle esto a su suegra, porque ella tenía el corazón débil. Pero no pudo ocultar una noticia tan grande. «Betty, ¿cómo pudo pasar esto?», preguntó Sara casi llorando. 9 años y todo se borra tan fácilmente. «No te reconozco». «Sara, no fui yo quien lo borró todo. Agradece a tu hijo. Sabes, él arruinó la vida no solo a mí, sino a varias personas más». Poco después tuvo que enfrentarse cara a cara con su esposo. No se habían visto en poco más de una semana, pero parecía un mes entero. La reunión fue en la corte durante la audiencia de divorcio. «Te arrepentirás de esto», susurró Mac. «Mira a quién vas a necesitar ahora, una divorciada de 30 años, sin casa ni trabajo decente. Si tuvieras un buen aspecto, quizás, pero así no te espera nada bueno en la vida». Betty solo sonrió con desdén. «Este hombre hace un par de meses me hablaba de su amor», dijo con ironía. Al salir a la calle después de la sesión, respiró profundamente.
Durante el proceso se descubrió que su esposo le había sido infiel con su jefa. Pero en ese momento ella ni siquiera sintió nada. Le daba igual. Ya había sufrido suficiente y ahora solo quería alejarse y borrar a ese hombre de su vida. El divorcio te queda bien, le dijo Austen en una ocasión mientras paseaban juntos. Betty no pudo contener una risa alegre. Era un cumplido muy extraño, pero aún así realmente se había vuelto más hermosa. Pudo enderezar los hombros. Cada vez más a menudo una sonrisa aparecía en sus labios y en sus ojos volvía a brillar una chispa traviesa. Ni siquiera se dio cuenta de cómo se había acercado al guardia. Primero él la ayudó a salvar a Cassandra, luego trasladó las cosas de su esposo a otro apartamento y después, en alguna ocasión, la recogió del trabajo. Y cuando las razones para esos encuentros se agotaron, simplemente comenzaron a pasear y disfrutar de la compañía del otro. Él también escondía tras de sí una dolorosa historia de divorcio, marcada por la mentira y la traición. Así dos almas heridas lograron encontrarse. Sí, pero a mí me gusta mucho más la felicidad, sonrió Betty, mirando al lago al que llegaron. Tendrás tu felicidad, dijo Austen con seriedad. Betty sonrió, bajando la vista hacia sus pies. Sentía que se estaba enamorando otra vez, pero le daba miedo espantar ese sentimiento frágil. ¿Puedes quedarte con Steve?, le pidió Cassandra. Me siento un poco mal. Últimamente el estado de su amiga le preocupaba seriamente. Cassandra se quejaba cada vez más de debilidad y dolores de cabeza. Al principio todos pensaban que solo necesitaba descansar después de varios días encerrada. Sin embargo, el tiempo pasaba y no mejoraba. Entonces Betty insistió en que visitara a un médico. Tiene cáncer, dijo el doctor cuando Cassandra entregó todos los análisis necesarios. Betty quedó en shock. Casi se cae de la silla al escuchar la noticia. Pero Cassandra la aceptó con calma, incluso se podría decir con resignación. Gracias, dijo, y salió del consultorio. Betty la siguió horrorizada. Estaba dispuesta a recorrer todos los hospitales solo para encontrar un buen médico que pudiera elegir el tratamiento adecuado. No tiene sentido, negó Cassandra con la cabeza. Ya sabes que estoy en etapa terminal. Betty defendía con uñas y dientes que siempre hay una oportunidad, que solo hay que seguir luchando. Pero Cassandra la miró con tanta tristeza y cansancio que Betty se quedó callada. Betty, esta es mi elección, dijo en voz baja Cassandra. Y quisiera pasar mis últimos días en paz, junto a mis seres queridos. Betty ya había abierto la boca para objetar, pero Cassandra suavemente tocó su mano, pidiéndole que no interrumpiera. Solo quiero pedirte una cosa, susurró la mujer. Cuida de Steve. Betty sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. Asintió, apretando la mano de su amiga. En esas semanas, Cassandra se había convertido en alguien cercano, casi una hermana, y le dolía pensar en perderla. Pero el destino tenía sus propios planes. No tuvo piedad del corazón de Betty. Y 2 meses después de establecer el diagnóstico, Cassandra falleció. Ocurrió en sueños después de un día maravilloso en el lago que pasó junto a Betty, Austen y Steve. Betty intentaba mantenerse fuerte, pero le costaba mucho. Durante el funeral, no soltaba la mano del niño. Él no lloraba, solo miraba el ataúd con sus grandes ojos. ¿Por qué todos mueren?, preguntó, refiriéndose no solo a la tía, sino también a su mamá. Betty abrió la boca, pero la emoción la invadió y rompió en llanto. No sabía qué decirle a un niño que había perdido a tantos seres queridos. Austen vino en su ayuda.
Escucha, amiguito, no es tan terrible como parece, dijo, agachándose frente a él. Así es la vida, y hay que estar preparados para las pruebas. Pero lo más importante es no desesperar. Betty y yo siempre estaremos aquí. Ella miró agradecida a Austen. Gracias a su fortaleza pudieron sobrellevar ese día tan terrible. Quedándose solos, Betty se apoyó en su hombro y lloró amargamente. Tranquila, cariño, tranquila, susurró él. Te prometo que todo estará bien. Austen no los dejó solos ni un día, cuidando de ellos, haciendo todo para que la tristeza por la pérdida no dominara sus mentes. Y pronto empezaron a renacer. Y les ayudó en eso una pasión común, el canto. En las canciones que él interpretaba, Steve pudo expresar todo el dolor que habitaba en su pequeño corazón. Cuando Betty lo escuchaba, sentía escalofríos. Estaba segura de su talento. Ahora practicaban todos los días. Luego, Betty inscribió al niño en un concurso musical. Ganó, lo que lo motivó aún más a dedicarse al canto, y Betty lo apoyaba activamente. Poco a poco llegó el alivio, y cuando eso ocurrió, Austen le propuso matrimonio. Claro que sí, respondió ella de inmediato. Juntos tramitaron la tutela de Steve y comenzaron a vivir como una familia. Una vez, volviendo del trabajo a casa, Betty se encontró con una vidente. Sin decir palabra, ella se acercó y le miró directamente a los ojos. Ahora todo será diferente, sonrió ampliamente la desconocida. Con el hombre correcto, realizarás tu sueño. Desapareció tan repentinamente como apareció. Betty ni siquiera tuvo tiempo de decir nada. Solo quedó parpadeando. No volvió a pensar en su exmarido, aunque su vida se estaba yendo por un mal camino. Comenzó una guerra abierta con su examante. Selena le vengaba la traición, y para preparar un contraataque, Max se pasó a la competencia. Pero pronto lo descubrieron, y perdió su trabajo. La exjefa se encargó de que ninguna empresa respetable lo contratara. Así que Max solo podía aspirar a los puestos peor pagados. Después de las palabras de la vidente, Betty tardó en recuperarse. No quería hacerse falsas esperanzas para no volver a sufrir, pero un día se sintió tan mal que tuvo que ir al hospital. No se preocupe, todo está bien, sonrió la doctora. Está embarazada. Al escuchar esas palabras, Betty casi lloró. Se volvió hacia Austen, cuyos ojos reflejaban las mismas emociones, y se abrazaron con fuerza. Ahora serían mucho